sin tapaboca y con barbijo. Y en el día de ayer en el Uruguay vivimos un nuevo día del libro y todo tiene un origen. Y para eso vamos a hablar en este momento en contacto telefónico, vamos a darle los buenos días a un viajero investigador, historiador y filósofo con el corazón en Piriápolis. Así, licenciado, estimado amigo, licenciado Rodríguez. Buen día, Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto de recibirte aquí en los micrófonos y bueno, decir libro, es decir, Biblioteca Nacional, es decir, Artigas. Sí, ayer celebramos justamente el 26 de mayo, que fue el día en que se inauguró la primera biblioteca pública en nuestro país, bajo el gobierno de Artigas y con la iniciativa de Dámaso Larrañaga, con todo el apoyo de José Artigas en aquel momento. Fue inaugurada lo que es la base de inspiración identitaria, la cuna de nuestra actual Biblioteca Nacional, ¿no? Pues recordemos que el lugar físico no era precisamente allí, sino que fue cerca de Plaza Zavala, creo que era la ubicación, ¿no? Claro, la ubicación no es la misma, lógicamente, pero sí la intención y el hecho, la realidad de fundar una biblioteca pública para que todos tuvieran acceso a lo que Artigas llamaba en aquel momento la ilustración, ¿no? Con ese motivo que después él, a los pocos días de la inauguración, el ejército de los orientales adopta como santo y seña aquel famoso sean los orientales tan ilustrados como valientes, ¿no? Que tanto nos enseñan en la escuela. Claro, él se encontraba en ese momento en purificación. En purificación, exacto. Bueno, el motivo también de esta conversación es asociar, como te decía, la figura del general y hacer referencia también a tu libro de la filosofía popular y regeneradora del magnánimo José Artigas. Ese libro ya va en su segunda edición, ¿es así, Leonardo? Sí, ese libro tuvo su primera aparición en el año 2014, con un tiraje bastante grande en su momento para lo que son libros nacionales. Se agotó, tuvo una segunda edición corregida y ampliada en el año 2018 y ahora está quedan menos de 100 ejemplares en las librerías del país, así que ya estamos mirando la posibilidad de una tercera edición. Uh-huh. ¿Y ese tipo de libros, por ejemplo, se llega a la educación, forma parte de algún programa de primaria, de secundaria? Mira, el libro como tal salió como edición de autor, después generó una expectativa, generó un interés tal que fue incorporado en su momento, fue comprado unos cuantos ejemplares por el Ministerio de Educación y Cultura y fue distribuido para las escuelas. Luego inclusive, como no alcanzaba, fue introducido en el Plan Ceibal en versión digital para que todos los usuarios del Plan Ceibal tuvieran acceso a él en forma digital, ¿no? Uh-huh. No está incluido como en un programa de primaria, no, pero sí está como recomendado, ¿no? ¿Y con respecto a las bibliotecas del departamento y del país? Bueno, en la biblioteca del departamento, en su momento, la Dirección de Cultura sí compró ejemplares, así que de la primera edición están en las bibliotecas del departamento, sí, y acá en Piriápolis, para la segunda edición, sí, se compró también para la biblioteca municipal. Uh-huh. Bueno, y haciendo ¿cómo definiría tu libro? En ese caso, si bien me dijiste que la segunda versión estaba corregida con algunos detalles, para el oyente que se está informando respecto a este libro de General Artigas. Bueno, habría que decir tres cositas.
en primer lugar, que este libro se apoya en documentos, no se apoya en lo que dijo fulano o sultano acerca de lo que dijo Artigas, sino que todo lo que dice está apoyado en documentos que están en el archivo Artigas, archivo que hoy por hoy está digitalizado y de acceso a todo el que quiera a través de internet. Quiere decir que lo que digo puede ser verificado por cualquiera. Son documentos que están en el archivo, pero en general, en particular, son los documentos firmados por Artigas, ¿no? Esa es la fuente principal de lo que digo. En segundo lugar, habría que decir que este libro viene a defender a Artigas, no está en la moda esa que hay ahora, lamentablemente, de que, bueno, con la excusa de volverlo más humano y bajarlo de bronce, lo que se hace es buscar chimeríos, defectos y denigrarlo, atacarlo, ¿no? Este libro viene a defenderlo. ¿De qué manera? Mostrando y diciendo algo nuevo y sustancial respecto a Artigas, algo que le ha sido negado reiteradamente, su capacidad como pensador original, hombre que pensó por sí mismo y aportó ideas originales, no solo fue un mero reproductor de ideas foráneas como lo presentan, un adaptador de ideas foráneas, sino que fue capaz de hacer aportes originales. En ese sentido, lo rescato y completo. Hasta ahora se había mostrado el pensamiento político, económico y social de Artigas. Yo desde mi formación en filosofía analizo como objeto de estudio el ideario de Artigas y rescato su pensamiento filosófico. No solamente la presencia de la filosofía en el pensamiento de Artigas, sino los aportes originales que hizo. Esos son tres cositas que habría que decir antes que nada acerca de este libro, que lo distinguen como algo nuevo con respecto a otros libros, ¿no? Inclusive distintos también historiadores de la vecina orilla de Argentina han rescatado la figura o han intentado destacar también la figura de Artigas, ¿no? Sí, recomiendan este libro. Justamente en la segunda edición, una de las ampliaciones que hago son de opiniones, opiniones de historiadores y profesionales universitarios que están en el tema, tanto de Uruguay como de Argentina, ¿no? Por ejemplo, incorpora un prólogo de la doctora Marcia Collazo, que es, además de escritora, que ha publicado libros sobre Artigas, es profesora de Historia de las Ideas. Bueno, también aporta en ese prólogo una visión del libro que lo recomienda y que está aquí. También la opinión de un historiador muy conocido, que es el actual director del Archivo General de la Nación, el licenciado Alberto Umpierres, que presenta este libro y lo recomienda como un libro que patea el tablero, ¿no? Tanto de la historia como de la filosofía, o sea, sobre las visiones que había del pensamiento, del ideario de Artigas. Este es un libro que rompe los esquemas de pensamiento, y en ese sentido lo recomienda mucho. Y también la opinión del licenciado Camilo Gómez Montero, que es un historiador argentino, correntino, que también
que es el que hizo el documental Buscando al Comandante Andresito, un documental muy importante, y que, bueno, lo califica este libro como extraordinario trabajo, ¿no? Y se me permito recomendar este libro, que es una joya, dice. Bueno. Y volviendo al tema de la investigación, el pasaje de Artigas en Maldonado, de eso hay poco documento, ¿no? Está poco documentado, quizás algo de la iglesia, algún bautismo y poco más, ¿no? Claro, yo de esa parte no he hecho. Yo lo que más hice, revolucionario en adelante. Lo que hice fue estudiar el pensamiento de Artigas. Yo tenía indicios en mi época de estudiante, tanto en secundaria como en la facultad, de que había frases de Artigas que mostraban que excedían lo que los historiadores veían como pensamiento político, económico y social, y nada más. Yo veía que había frases que tenían contenido filosófico, y esa fue una de las preguntas guía de la investigación que hice. Digo, bueno, hay pensamiento filosófico en Artigas, y si lo hubo, ¿hizo aportes originales? Esas fueron las dos preguntas que yo me hice cuando inicié la investigación, una investigación que me llevó 7 años, porque quería, a medida que iba encontrando ya no indicios, sino pruebas, bueno, me iba entusiasmando y quería hacerlo lo mejor posible, no sobre tal o cual documento, sino tratar de ver en amplitud todos, la mayor cantidad de documentos posibles que me aportaran sobre el ideario de Artigas, no solamente sobre tal o cual hecho como tú dices, documentos sobre nacimiento, sobre bautismo, sino que me aportaran sobre ideas y ahí analizarlas. Por supuesto, un ideario situado, contextualizado en su época, ¿no? Una época que sus propios protagonistas la definieron no solo como la época de la Ilustración, un concepto de ilustración que a nosotros nos han enseñado como muy ligado a la enciclopedia francesa, es decir, a la erudición, al conocimiento, a la acumulación de conocimientos, sino una ilustración entendida a la manera de Kant, el filósofo alemán, que decía, bueno, la consigna de la ilustración es el pensar por sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, no era más ilustrado el que sabía más, el que tenía más conocimiento de esto y del otro, sino el que era más capaz de pensar por sí mismo. Ese era el verdadero ilustrado. Yo rescato ese concepto frente a los que dicen desde la Leyenda Negra para aquí que Artigas era un inculto porque solo había hecho escuela y que todo y lo otro. Bueno, yo rescato el pensar por sí mismo y la forma de aprendizaje de la época, que era concedía gran importancia a lo autodidacta. Benjamin Franklin, por ejemplo, nadie le va a decir que no era ilustrado. Sin embargo, era un autodidacta, no era un producto de la educación académica, formal. Y también el producto de estar rodeado, por ejemplo, de personas como Damas Antonio Larrañaga, que... Claro. Artigas dialogaba mucho, pero reflexionaba sobre todo. Hay una de las frases que a mí me dio indicio, es una frase que dice: miremos con reflexión el cuadro de la revolución. Se lo dice al Cabildo de Santa Fe ya sobre el final de su periodo, el 4 de febrero de 1819,
miremos con reflexión. Eso me, me llamó, o sea, observemos, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? Observemos la realidad y reflexionemos sobre ella, miremos con reflexión. Bueno, eso es una actitud filosófica de Artigas. Yo en la contratapa del libro, al final, pongo también otra frase que no es también muy conocida de él, no es de las que se enseñan en la escuela, etcétera, que dice: desplieguense en las ideas que harán feliz a la América del Sur. Esa frase la leí en un librito cuando yo estaba en preparatorio, y la rescataban como ilustradora del americanismo de Artigas, pero dice mucho más eso. Es una frase que está desplegando las ideas como si fueran banderas, ¿no? Dice, nos está mostrando, dice, desplieguense las ideas que harán feliz, o sea, que nos conducen a ser felices. Y eso también tiene un contenido filosófico muy importante. Ya desde Platón para acá, Platón decía que el objetivo, el para qué final del ser humano era ser feliz. Pero que el conocimiento, las ideas que tenías, que te guiaban en tu proceder cotidiano, bueno, había ideas que te conducían a la felicidad y había ideas que no, había ideas que te permitían discernir, decía él, entre la vida miserable y la vida feliz. Bueno, y eso está acá en José Artigas, como tantas otras que yo comento en este libro, comparo y muestro la presencia de la filosofía en Artigas. Pero no solamente me quedo con eso, sino que después paso a los aportes originales de él, ¿no? Tal cual. Bueno, realmente daría para hablar varias horas de esto, porque es un tema que realmente nos atrapa. Destacar en este caso fue el disparador para llamarte fue el día del libro. Claro. De tu libro. Y bueno, te mando un saludo, Walter Olivera, que es el co-conductor de este espacio, que en el día de hoy está con un tema de protocolo, así que te mando un saludo grande. Y otros amigos oyentes también muy enganchados por la propuesta. Así que solamente resta agradecerte por estos minutos, licenciado Leonardo Rodríguez Maglio, y los micrófonos de la radio siempre a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Efraín, y un saludo también a todos los oyentes. Fuerte abrazo, gracias. Chau, igualmente. Chau. Ese criollo rodea, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le